De salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Es bien fácil, o no tan fácil, ¿verdad? Morir por alguien que es bueno, ¿verdad? Pero por alguien como nosotros, me incluyo, morir por pecadores, por gente que no merece, ¿verdad? Eso fue lo que hizo Cristo. Y nos dio ese regalo que no merecemos, que se llama gracia. Y por eso esta mañana alabamos a nuestro Dios por su gracia salvadora. Así que cantemos en esta mañana a ese Señor que nos salvó a pesar de nuestro pecado. Que nos salvó, y por eso le adoramos en esta mañana, porque Él tomó nuestro lugar. Vamos a tomar este tiempo y vamos a saludarnos los unos a los otros. Hay muchas cosas por las cuales dar gracias a Dios. Hay muchas cosas por las cuales pedirle a Dios. Pero eso es algo por lo cual siempre debemos estar agradecidos y pedirle por la salvación.
Agradecido a aquellos que ya la recibieron, ya recibieron el perdón de Cristo, que ya han experimentado su gracia. Pero pedirle por aquellos que aún todavía no gozan de esa bendición de ser salvos. Así que la mañana de hoy vamos a estar hablando del contraste, ¿no? El contraste de aquellos que se encuentran con el Señor, los retos que a veces hay, razones por las cuales hay alguna gente que todavía no ha venido a los pies de Cristo. Así que vamos a estar escuchando un poco de eso hoy, en nuestra continuación de las predicaciones de Hechos. Así que vamos a orar esta mañana para que sea el Señor el que nos hable, el que nos convenza, el que nos enseñe a través de su palabra, que podamos salir de este lugar agradecidos, pero también pidiendo por aquellos que aún no han recibido la vida eterna. Padre bueno y santo, te damos gracias, Dios. Gracias por tu misericordia, gracias por tu perdón. Gracias, Señor, porque sabemos que eres real y que tú, Padre, has provisto de esta salvación por medio de tu Hijo, para que te conozcamos, para que a través del arrepentimiento podamos ser perdonados por la sangre de tu Hijo Jesucristo y vivir de una manera que te refleje a ti, y buscar la manera que aquellos que aún no te conocen también puedan escuchar, puedan creer y puedan vivir una vida de bendición abundante en ti, Señor. Padre, estamos pasando por tiempos muy difíciles, desde el clima hasta las personas, Padre, aparentemente están buscando atacar nuestra paz, nuestra tranquilidad, Señor. Pero sabemos que nuestra paz únicamente está en ti, Dios, y no importa lo que ocurre a nuestro alrededor, nuestro enfoque debe estar, Señor, en refugiarnos en tu perdón, refugiarnos en tu paz y refugiarnos en tu poder. Gracias, Padre. Te pedimos que nos ayudes a verlo de esa manera y a transmitir, a llevar esa paz que únicamente puede ser llevada por medio del mensaje del Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ven, es hora de adorarle. Abre tu corazón a Él, a tu Dios, a tu Rey, porque todos confesaremos que Él es Dios. Póstrate al Señor, y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Permanezcan firmes y no dejen que nada los haga cambiar. Dedíquense totalmente a trabajar para el Señor. 1 Corintios 15:58. Es hora de
Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él, si escoges su amor. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haces tener tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. En mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, necesite tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás
thank you for this day, for the many blessings of this week. Father, we also pray for those that are suffering and are experiencing strife in their life, whether that's from the hurricanes or from other events, health. Father, we just pray that you would come along them, they would feel your spirit and know that you are with them even in the darkest of times. Father, we pray for this message, that you would give us the words that you have for us to hear, that we would listen and make the changes that you desire us to in our life. It's in your name we pray. Amen. Palabra del Señor. Buscamos nuestra Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16. Y hoy vamos a estar haciendo algo un poquito diferente a lo que usualmente, ¿verdad?, hacemos o predicamos. Vamos a detener un poquito a evaluar la narración de estas dos mujeres, ¿okay? Dos mujeres las cuales están inicialmente se encuentran en la misma realidad espiritual. Sin embargo, vemos el resultado en cada una de ellas, vemos lo que Dios hace especialmente en una de ellas. Pero vamos a analizar, ¿no? Vamos a mirar de una manera contrastada la vida de Lidia y la vida de esta mujer que estaba poseída por un espíritu malo o demonio, ¿verdad? Como comúnmente se le conoce. Así que vamos directamente al texto para entonces ir desarrollando, ¿no? No quiero darle ningún adelanto porque quiero que a medida que vamos hablando usted vaya escuchando, vaya haciendo sus notas y vaya pensando, ¿no? Analizando, meditando lo que vamos a estar hablando. Hechos capítulo 16, versículo 13. Vamos a leer primeramente hasta el versículo 15. Y la palabra de Dios dice así: el día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río, donde pensamos que la gente se reuniría para orar. Y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios mientras nos escuchaba. El Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. Vamos a detenernos ahí. La semana pasada hablamos de cómo Dios interrumpió el viaje de Pablo, la manera en que él quería un lugar. Decía que el Espíritu Santo no le permitía ir a ese lugar a predicar, y lo pasó 2 veces hasta que Pablo tuvo esta visión. Junto con sus compañeros entendieron que la visión era de Dios y se dirigieron entonces a Filipo. Allí en Filipo se dieron cuenta que no había ninguna sinagoga, o sea, no había ni tan siquiera 10 judíos, que es lo que forma una sinagoga, por lo cual fueron al río a ver si había algunos creyentes o prosélitos que eran gentiles que creían en la palabra de Dios, en el Dios de los judíos, y se encontraron con este grupo de mujeres que se habían reunido a orar frente al río. Y vimos aquí entonces la narración, y no nos pudimos detener ayer, el domingo pasado, porque había tanto material y tanto que hacer, pero hoy vamos a detenernos un poquito y de manera detenida ver y escudriñar un poco este pasaje. Número 1, tenemos a Lidia. Lidia era una gentil que tenía temor de Dios, probablemente viuda. Aquí no nos dice que tenía esposo, simplemente dice que era una mujer que tenía familia, pero no nos habla de un esposo en ningún momento. Nos habla de familia, nos habla de gente en su casa, pero nunca nos hace una referencia, posiblemente viuda o
alguna otra circunstancia, ¿verdad?, por la cual no tenía a su esposo. Era una mujer de negocios, ¿está bien? Para que ustedes vean que Dios no nos alcanza solamente a aquellos de cierta estatus o viene solamente para un grupo en la sociedad, sino que viene para todos, aún para aquellos que tienen negocios, ¿está bien? Así que esta era una mujer de negocio. Tenía familia y tenía gente, empleados que estaban debajo de ella. Cuando dice que fue a su casa, los de su casa también fueron bautizados. En primer lugar, ¿verdad? ¿Quiénes eran los de la casa? Familia y gente que trabajaba para ella. En este relato de su conversión vemos que Dios, una cosa especial que podemos ver aquí es que hasta el momento hemos visto conversiones, hemos visto predicaciones en masa, donde gente en manera general escuchan la palabra de Dios y en masa reciben a Cristo, se arrepienten de sus pecados y son salvos. Lo vimos aún en Cornelio, fue a casa de Cornelio, pero fueron todos los que estaban en la casa de una. ¿Okay? Cuando Pedro predicó, se convirtieron 5,000, 3,000. Entonces vemos todos estos números grandotes y decimos, no, que Dios trabaja así de manera grande, ¿no? Por números grandes, así que tiene que ser la iglesia, así que tienen que alcanzar a la gente allá afuera de manera exponencial, ¿no? Por montones. Sin embargo, vemos que Dios le pide a Pablo que no vaya a estos lugares y que se dirija a Filipo, no alcanzar una multitud, sino que Pablo llega allí a encontrarse directamente en el plan de Dios con una persona, con esta mujer. Y qué bueno saber, ¿verdad?, que Dios se interesa no solamente en los grupos, sino que también se interesa en la persona de una manera, ¿verdad?, íntima, cerca. El sacrificio de Jesús en la cruz fue por muchos. El sacrificio de Jesús en la cruz fue por miles, cientos, millones de personas. Sin embargo, cada experiencia es única. Dios no dice voy a salvar a estos 1,000 ahora. No, Dios dice voy a salvar a Oscar, voy a salvar a Rubén, a Mónica. Él sabe quiénes son por nombre, de dónde vienen, aún cuántos, ¿verdad?, cabellos quedan en su cabeza. O sea, aunque se salvan por miles, Dios es un Dios que se interesa también en el individuo. Él no nos ve como un número más, Él nos ve como sus hijos. Y usted podrá tener 3, 4, 5, 15 hijos y usted sabe quiénes son, cómo se llaman, ¿verdad que sí? Y conoce a su familia, y su familia es grande, pero sabe quién es primo, quién es tío, quién es hermano y quién es no parte de la familia, pero que siempre está arrimado, que siempre hay uno que otro, ¿verdad?, que anda con la familia. Pero me encanta esto porque me hace pensar que Dios nos vio. Dios me vio a mí en el momento en que proveyó la salvación en mi vida. Dios lo vio a usted como persona, por nombre, en ese día en que usted recibió a Cristo en su vida y decidió seguirle. Y porque Dios lo vio a usted, fue Dios el que hizo posible en usted el que usted fuese sensible, el que yo hubiese sido sensible al llamado y hubiese podido decir, sí, quiero. Así que vemos que la manera en que vemos esto es que Lidia estaba atenta a la palabra de Dios. Pablo estaba predicando, Pablo estaba hablando y esta mujer estaba atenta a todo lo que Pablo decía. Y vemos cómo Dios estaba poniendo en ella la necesidad de buscarlo. Ya había creído en el Dios de los judíos, aún siendo gentil. Pablo comienza a hablar y ahora ya se está dando cuenta de que hay algo más. La razón por la cual tal vez todavía no ha entendido todo este detalle es el Dios de los judíos. Así que ella está atenta y dice que Dios abrió su corazón. Dios abrió su corazón para que ella entendiera, para que ella recibiera lo que Pablo estaba diciendo. Y para mí, Dios en nosotros
tal y como nos dice la palabra, Dios pone en nosotros ese deseo, esa necesidad. Lidia tenía la necesidad, la urgencia de buscar a Dios. Y esta necesidad y esta urgencia ocurre de dos maneras. Primero, ocurre de manera natural. Nosotros fuimos creados para relacionarnos con Dios. Fuimos creados para buscar a Dios, para adorarlo, para comunicarnos con Él, para buscar su voluntad. Esa es una verdad. Pero a causa del pecado, esa necesidad fue distorsionada. Esa necesidad de buscar a Dios queda de manera natural, de cierta manera queda interrumpida, donde ahora a causa del pecado sentimos esa necesidad. A causa de la separación de Dios seguimos sintiendo esa necesidad de acercarnos a Dios. Sin embargo, no sabemos cómo hacerlo. Y buscamos que esa necesidad sea llenada de muchas otras maneras. ¿Entienden lo que les digo? La necesidad de buscar a Dios es natural en nosotros porque Dios nos creó con esa identidad, con ese deseo de buscarlo. Pero a causa del pecado ya no miramos a Dios, sino que buscamos por todas partes algo que nos llene. ¿Y por qué ocurre esto, hermanos? Por el pecado. El problema es que con el deseo natural de buscar a Dios no es suficiente para encontrarle. Pues el pecado nos ha distorsionado. El pecado ha cambiado esa realidad de nosotros, la realidad de buscar a Dios. Nos ha alejado de Dios de tal manera que aunque tengamos ese deseo natural, ese algo que nos mueve a buscar, el llenar ese vacío que está en nosotros, no vamos a ir a donde Dios para que sea lleno. Lo buscamos muchas veces en el mundo, buscamos esa satisfacción en cosas externas. Buscamos esa satisfacción en cosas pasajeras que al pasar el tiempo, una vez más, nos dejan iguales o muchas veces nos dejan peor. Porque llenó esa necesidad por un tiempo y nos acostumbramos a que eso llenara nuestro corazón, y cuando ya no está, nos sentimos más vacíos, nos sentimos más sin sentido en nuestra vida. Y muchas veces estas cosas que buscamos para llenar nuestra vida, muchas veces puede ser otra persona. Hay gente que depende de las relaciones con otros para sentirse lleno, para sentir que tienen valor, para sentir que su vida tiene significado. A veces son los amigos. No, este es el amigo que es, y si no tengo este amigo me muero, ¿no? Y vienen las traiciones y vienen las peleas, y entonces ya nuestra vida quedó en un vacío donde ahora sí que no sabemos qué hacer. A veces ponemos en cosas materiales, en el carro, y tener el carro, y ir y el correr y ponerle esto, y le compro unos rines, y le compro algo para el motor. Y dice, estamos en eso constantemente, que nos da cierto sentido de satisfacción en nuestra vida porque nos mantenemos ocupados, tenemos un propósito que es montarlo y ponerlo lindo. Pero nunca cesa esa necesidad de sentirnos satisfechos. A veces es la tomada, mucha gente que se refugia en la tomada, ¿verdad? Dice, esto es lo que me despeja, esto es lo que me hace sentir en paz, tranquilo, aunque sea por unas horas. Así mismo la gente lo dice. ¿Por qué es que lo dicen? Aunque sea por unas horas. Después de esas horas, ¿qué ocurre? Sentimos el mismo vacío. A veces a veces el trabajo, hay gente que vive en el trabajo y para el trabajo y todo el trabajo, porque no quieren reconocer su realidad, y es únicamente en realizar su trabajo que sienten que tienen propósito. Lo mismo con el reconocimiento humano, hay gente que hace cosas para que otros los miren. Es lo único que trae satisfacción. Algunos lo buscan en los animales. ¿Okay? Hay alguna gente que siente que su vida tiene significado únicamente a través de la mascota, del perrillo, del pajarito. Entonces, cuando ya ese animal o esa criatura no existe, pues entra un gran vacío
donde a veces la gente no sabe qué hacer. Y hermanos, no es que no querramos a los animales, es importante cuidarlos. Dios los puso ahí. A mí me encantan los perros. No tengo porque a mi esposa no le encantan, pero a mí sí me encantan. Y he tenido muchos animales y los he sufrido cuando mueren, pero nunca al punto de sentirme insatisfecho o vacío si no están ahí, porque eso únicamente que lo llena es el Señor. Pero miren, no nos vayamos tan lejos. A veces los hijos, hay gente que se desviven por los hijos, pero los hijos se van de la casa y ahí es donde vienen muchos problemas, especialmente en los matrimonios, donde sus hijos eran la razón de ser. Se van los hijos y cuando se miran dicen, ¿y tú quién eres? No, pues vete tú para tu lado y yo para el mío, ¿verdad? El esposo, hay gente, ¿verdad?, que se desviven por el esposo, por el novio, por lo que sea, y él es el que es ahora mismo y él es el que llena mis necesidades, mi satisfacción. Y la realidad es que aún dentro del matrimonio es Cristo el que nos llena, es Cristo el que nos satisface y nos permite vivir para satisfacer a la otra persona. Y si se siguen a cabo, hermanos, los vicios, ya sean drogas, apuestas, borracheras, la satisfacción física por medio de la fornicación o la pornografía, cosas que la gente busca para llenar ese vacío, pero no hace nada, sino que nos destruye y nos lleva a la perdición. A veces las emociones, la adrenalina, hay gente que vive en la adrenalina no da más para sentir que su vida tiene sentido. Nuestra condición de pecado nos es imposible pensar en Dios como alternativa. Con esa necesidad natural de buscar ese algo no es suficiente, porque en nuestra condición de pecado Dios nunca va a ser una alternativa, al menos que sea Dios el que nos atraiga, que sea Dios el que obre en nuestro corazón y sea Dios el que ponga entonces la necesidad no solamente natural, sino espiritual de buscarle. Romanos 3:9. Tal como acabamos de demostrar, todos sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios, todos se desviaron, todos se volvieron inútiles y no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Es el pecado el que nos corrompe. Es el pecado el que no nos permite pensar en Dios como alternativa, al menos que sea Él el que nos abra el corazón y ponga ese interés, esa necesidad espiritual de buscarle. Y eso está en Juan 6:44. Juan 6:44, Jesús está hablando. Y hay mucha gente que está como que, Jesús, pero ¿cómo vas a decir eso? Entonces Jesús responde, ¿no? Entre muchas de esas discusiones que tuvo con sus discípulos y con gente que lo estaba escuchando. En Juan 6:44 dice, pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Versículo 60. Muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender. Los mismos que lo seguían, no los 12, los otros que estaban alrededor de él decían, esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puede alguien aceptarlo? Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo, ¿acaso esto los ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? O sea, a estos discípulos se les hacía difícil entender que solamente Dios era el que abría el corazón y los traía a Jesús. Y Jesús en ese momento dice, ¿y qué si mañana yo me monto en una nube y me voy? Si ustedes no pueden creer en esto, no pueden creer en mí como el Salvador, no pueden creer en mí como el Redentor del mundo. Entonces cuando yo me vaya, ¿qué va a pasar? Van a estar desesperados, no van a tener esperanza. Y Jesús los está confrontando en este momento. Versículo 63 de Juan 6.
Solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero algunos de ustedes no me creen. Pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. Entonces les dijo: por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. Porque es del Espíritu. Y no es únicamente a través del Espíritu que nosotros podemos ver y reconocer la necesidad que tenemos de Cristo y recibir la salvación. ¿Entendemos eso, hermanos? Es Dios el que nos pone la capacidad de nosotros de escuchar y entender su mensaje, como hizo con Lidia. Abrió su corazón para que entendiera y aceptara el mensaje de Pablo. Segunda de Corintios 2 nos habla de las verdades del Espíritu, que solo pueden ser entendidas por el Espíritu Santo. Y el que no tiene al Espíritu Santo no le hace sentido. Dice que las cosas espirituales le son por locura. Porque Dios está hablando esto en el Espíritu, y aquel que no tiene el Espíritu no lo puede entender. Así que si en primer lugar el Espíritu Santo no viene a nosotros, no nos es posible entender el mensaje de salvación. Ahora entienden todo lo que hizo Dios para que Lidia pudiese creer. Ustedes ven ahora cómo Dios creó todo este plan para que Pablo llegara allí a encontrarse con esta mujer. Y al momento que Pablo comienza a predicar, el Espíritu Santo abre el corazón de esta mujer para que entienda el mensaje, y en ese instante ella entonces cree, puede creer y decir: acepto el sacrificio del Señor Jesús. Solo en Cristo alcanzamos la salvación, hermanos. Solo por su gracia y misericordia Dios nos revela esta verdad espiritual, y por esa revelación espiritual entonces podemos seguirle. Entonces podemos decir: ¿sabes qué? Ahora lo entiendo, y decidimos entonces el buscarlo, el seguirlos, el decir: sí, yo quiero. Así que vemos como Dios, por medio de estos hombres, llevan su mensaje para proveer salvación y libertad de pecado en la vida de Lidia. Pero no únicamente estos hombres fueron preocupados para llevar este mensaje, fueron con la intención de liberar a la vida espiritual de aquellas personas. Pero también vemos cómo esa decisión en Lidia tiene el fruto. ¿Qué hizo Lidia después que escuchó el mensaje? ¿Se fue a la casa a dormir? A ver, ¿se fue a dormir? No. Dice que ella y los de su casa. Así que tenemos una mujer que es mujer de negocios. Y aquellos que estaban en su hogar, aquellos que trabajaban para ella, aquellos que se encargaban de las cosas en la casa, lo que nos dice que tenía un poquito de dinero, ¿verdad? Ellos llevó a estos hombres y dijo: quiero que ellos también escuchen. Y este es el Dios de verdad. Ella fue de influencia para sus hijos, fue de influencia para sus empleados, fue de influencia para esas mujeres que estaban alrededor de ella allí en el río. Y este es el fruto del Espíritu Santo. Eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Cuando conocemos al Señor, hay un calor, ¿verdad? Hay una necesidad, ya lo recibimos, pero la necesidad es de compartirlo para que otros también lo escuchen. Ella fue de impacto para todas las personas a su alrededor. Dios abrió su vida. Dios abrió su casa. Mejor dicho, esta mujer abrió su vida para que Dios morara en ella. Esta mujer abrió su casa para que su palabra fuera centrada en su casa también. Esta mujer abrió su negocio para que a través de él ella iba a glorificar a Dios por medio de él también y aquellas personas que trabajaban para ella. Y todo esto estuvo a la disposición de Dios. Pues abrió su casa para que estos hombres también moraran allí. Y ellos no querían, pero ella insistió tanto. Le dijo: si ustedes ven que esto es realmente de Dios, quédense.
quédense aquí conmigo. Sin embargo, la contraparte que tenemos acá el final de la historia no es igual como la de Lidia. Vamos a leer el capítulo 16, del versículo 16 en adelante, hasta el 24. La palabra de Dios dice: y cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando: estos hombres son siervos de Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Las esperanzas de sus amos de hacerse rico ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad alborotada a causa de estos judíos les gritaron a los funcionarios de la ciudad: enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron a que les quitaran la ropa y los golpearan con vara de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel, y le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Y esa es parte de lo que vamos a estar trabajando la semana que viene, pero hoy queremos enfocarnos en esta muchacha joven. El contraste es esta jovencita. Es un contraste muy triste. Mientras Dios utilizó a Pablo y a Silas para traer libertad a la vida de Lidia, el enemigo utilizaba a estos otros hombres para sacar ventaja, para esclavizar a esta jovencita. El enemigo utiliza personas a nuestro alrededor para desviar nuestra atención a la verdad de Dios. Y ya hablamos dentro de esa necesidad natural que tenemos de buscar a Dios, ¿verdad? No la buscamos a causa del pecado. Y el enemigo utiliza gente a nuestro alrededor para asegurarse, aún así, de que Dios no sea esa alternativa. La mayoría de las veces no necesitamos ayuda, porque solitos tomamos malas decisiones. Solos buscamos alternativas en otras partes. Sin embargo, como les dije, Él quiere asegurarse que así sea. Así que hay personas a nuestro alrededor que tienen influencias en nosotros. No para culparlos a ellos, pero esa influencia nos lleva a nosotros también a tomar esas malas decisiones. Personas que dicen dar la vida por nosotros, personas que dicen querer lo mejor para nosotros, pero al final del día lo que nos piden o lo que nos llevan a hacer nos lleva a destrucción, nos lleva a la esclavitud espiritual. Algunas de estas personas son padres, son amigos, son esposos, son hijos, dicen querer lo mejor para nosotros, pero nos llevan en ese camino de muerte. Y sí, puede que en ocasiones tengan muy buenas intenciones. Pueden que en ocasiones de corazón nos quieran ayudar. Pero mientras esa ayuda que se ofrece no viene de Cristo, hermanos, realmente no tiene valor. Realmente no va a tener fruto porque no viene del Espíritu. Jesús estaba predicando a la gente sobre la gente que emitía juicios, juzgaban sin pensar, simplemente emitían juicios sobre los demás. Y esta es la respuesta de Jesús a ellos en Lucas 6:39. Dice: luego Jesús le dio la siguiente ilustración: ¿puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en una zanja? ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? Y a veces en nuestros pecados, a veces mucha gente ahí dentro de su vida pecaminosa, lejos de Cristo, pretenden
aconsejarnos y llevarnos a tomar buenas decisiones que glorifiquen a Cristo. Díganme ustedes, ¿hace sentido? ¿Puede un panadero intentar que alguien aprenda a mezclar cemento? Al final, más o menos, ¿verdad? Mezclar es mezclar, sea pan o sea concreto. Pero no va a quedar igual. ¿Ok? No podemos pretender decir, yo no creo en Cristo, pero te voy a aconsejar algo que te va a traer bien a tu vida, que va a traerte salvación. ¿Por qué? Porque estás ciega. Y al momento que esa persona, a causa de sus decisiones, se vaya por el roto, usted va a seguir de manitas con él, por ahí también. Porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Un pecador no puede guiar a alguien a la salvación. Un pecador no puede declarar la verdad de perdón de Cristo cuando su vida no es una realidad. Sus consejos parecen ser buenos y aún a veces nos hacen un poco de sentido. Sin embargo, el fruto de esos consejos, el fruto de esas decisiones van a afectar nuestra vida para siempre. Salmo 1. Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Su hoja nunca se marchita y prosperarán en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos. Son como pajas inútiles que se esparcen en el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos llevan a destrucción. ¿Dónde vamos a buscar ese consejo? ¿De quién vamos a depender al momento de buscar esa ayuda? Únicamente en el Señor, únicamente en aquellos que han sido salvos, conocen la palabra y nos pueden dar algo que realmente nos dé fruto. Estos hombres solo les interesaba el beneficio de que esta joven les traería. Este demonio le daba la habilidad de profetizar cosas de manera muy, ¿verdad? No, realmente el enemigo no puede decir lo que va a pasar mañana, pero puede asegurarse de que algo ocurra mañana. Entonces dice algo hoy para que mañana, y trabaja para que mañana ocurra, ¿no? Realmente es un truco también del enemigo en ese caso. Pero era algo que se hacía en aquel tiempo, donde la gente creía, porque se hacía esta trampa, ¿no? Y la gente, wow, mira, tiene el poder de adivinar, pues vamos a poner dinero, vamos a decir que nos lean la carta, que nos lea el tarot, que nos lea la palma, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Pero tal como ocurrió con Jesús y el demonio, estos hombres no querían que esta muchacha estuviera diciendo, mira, aquí vienen los que le ofrecerán salvación, que era la verdad. Pero ellos no querían asociarse, porque iban a decir que esta mujer estaba adivinando por el poder del demonio lo que estos hombres estaban trayendo. Ellos no querían que lo conectaran con nada de eso. Una vez más, ¿de quién vamos a recibir el consejo? ¿De un demonio, aún diciendo que en Dios hay salvación? ¿O de un hijo de Dios con el testimonio y con la verdad y con el fruto demostrado de que le pertenecen a Dios? Y aquí no nos dicen que esta joven fue salva, nos dicen que fue liberada del demonio. ¿Ok? Pablo expulsó este demonio. Así que tenemos a una muchacha que, a diferencia de Lidia, estos hombres vinieron a traer salvación, libertad, pero a esta muchacha la tienen esclavizada, aprovechándose de ella. Y eso es lo que hace el enemigo, hermanos. Y el relato pues termina, se enojaron, los llevaron a las autoridades y los encerraron en la cárcel. Y la semana que viene vamos a estar hablando de ello. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando entraron allí a la cárcel? Así que, hermanos, quiero preguntar una cosa con la cual, ¿con cuál de estas dos muchachas usted se identifica? ¿Dios te ha liberado del pecado por medio de la sangre de Cristo? ¿Has experimentado su perdón? Si es así, mi pregunta es,
¿Estás compartiendo ese mensaje con otros tal y como hizo Lidia? O tal vez hoy te identificas con la joven. Te sientes esclavizado o esclavizada por el pecado. Y aunque tienes el deseo de llenar ese vacío en tu vida, solo has encontrado decepción y engaño a tu alrededor. Dios te ha traído a este lugar y no es casualidad. Él está poniendo en ti la necesidad espiritual de acercarte a Él. Él quiere abrir tu corazón a su mensaje para que lo escuches, para que lo entiendas y puedas decidir por Él. Así que mi pregunta es, ¿quieres recibirlo? ¿Quieres aceptarlo? ¿Quieres reconocer tu necesidad de Cristo? ¿Confesar que eres pecador y que únicamente Él puede hacer algo por ti? Esta es mañana de salvación como lo fue para Lidia. Así que vamos a cantar, vamos a meditar en esto. Y si esta es una decisión que tú quieres tomar en esta mañana, por favor, mientras cantamos, levanta tu mano. Queremos ir ahí donde tú estás y orar por ti. También vamos a estar recolectando las ofrendas en reconocimiento de que todo en nuestra vida le pertenece al Señor, que estamos agradecidos por esa salvación, no para pagar la salvación porque es imposible, pero sí en muestra de agradecimiento a Él. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Vienes el lugar de tu presencia, y haces ver tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti. Gracias, Dios, por lo que has hecho en nosotros. Gracias porque nos alcanzaste, porque nos buscaste, Señor, y de manera personal, de manera donde nos conociste, sabíamos quiénes éramos, nos buscaste, abriste nuestro corazón para que podamos entender tu mensaje. Gracias, Señor, porque has provisto salvación a nuestras vidas, nos has liberado del pecado y nos has dado la libertad de decirle que no al pecado, Dios. Gracias, Señor, ayudarnos a ayudar a otros, a dar buen consejo, a dar tu mensaje, Señor, que otros puedan verte a ti por medio de nuestras acciones, por medio de nuestras predicación, por medio de la palabra tuya que vamos a estar comunicándole a ellos, Señor. Y que también tú abras sus corazones y que proveas salvación a sus vidas, Dios. Padre, que podamos ser como Pablo y Silas, pero no como aquellos hombres, Señor, que lo que buscaron fue su beneficio propio. Que nuestra mente siempre esté como prioridad, que tu mensaje sea proclamado y que haya salvación en aquellos a nuestro alrededor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.